Muy buenas noches, apreciados estudiantes del curso Antenas y Propagación. Bienvenidos a la segunda webconferencia del curso. Hoy, lunes 27 de febrero a las 7 p.m. vamos a estudiar la unidad 1, Fundamentos de Normatividad, Antenas y Propagación. El objetivo de esta conferencia es entender los principios básicos de radiocomunicación, fundamentos de normatividad, propagación y antenas. La agenda para hoy tenemos definiciones básicas de radiocomunicaciones, organizaciones regulatorias de las telecomunicaciones, regulación nacional del espectro radioeléctrico. Vamos a estudiar también sobre las bandas de frecuencias con sus características de propagación y por último presentaré la guía de actividades referente a la fase 2 del curso. Bueno, empecemos un poco acerca de las definiciones básicas de la radiocomunicación. Bueno, la radiocomunicación, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, se define como toda telecomunicación transmitida por ondas radioeléctricas. Como podemos ver aquí, en este espectro de frecuencia existen diferentes bandas y cada una de ellas van a tener un nombre. Y aquí podemos ubicar las radiofrecuencias. Entonces, aunque se utilicen diferentes tipos de ondas electromagnéticas para transmitir información a distancia, los más comunes son las ondas de radio o radiofrecuencias. Y se trata de un amplio espectro que va desde algunas decenas de kilómetros a 300 gigahercios. En esta gama de frecuencia se asignan bandas para uso u aplicación y esta distribución tiene por objeto garantizar a cada usuario un servicio que eficiente y así evitar interferencias en las transmisiones y comunicaciones. Por ejemplo, para que un walkie-talkie que tiene un niño, ¿verdad?, no interrumpa las comunicaciones de la policía o de los bomberos. El dominio de las ondas de radio permitió el nacimiento de diferentes, eh, sistemas de comunicaciones, empezando desde la telegrafía hasta hoy día que estamos hablando de transmisiones de radio y televisión digital, enlaces por satélites, tecnología 4G y 5G, entre otros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se transportan las ondas de radio la información? El principio básico es sencillo, ¿verdad? Tenemos aquí nuestra información, voz, datos, imágenes, videos, y el transmisor se va a encargar de decodificar este mensaje, haciendo variar la amplitud o la frecuencia de manera que se adapte al canal, y a esto se le atribuye el nombre de modulación, ¿verdad? La preparan, pasa por el canal va a agregar ruido, distorsión, interferencia, atenuación a esta señal, y va a llegar a otra parte, a un receptor que está sintonizada a la misma longitud de onda, que capta la señal y la descodifica en la forma deseada, ya sea sonido, imágenes, datos. Todos los sistemas de comunicación inalámbrica, desde el control remoto que tenemos en casa hasta el satélite, están basados en un principio, aunque están basados en este principio. Aunque se utilice, por supuesto, tecnologías cada vez más complejas para codificar estas señales electromagnéticas, para mejorar la calidad, aumentar la cantidad de información que deseamos transmitir o proteger las transmisiones. Como hemos estudiado desde la actividad de presaberes, los sistemas se pueden clasificar según su direccionalidad y momento en el que se efectúa la transmisión en los siguientes tipos: simples, semiduples y duples. El sistema simples, en este modo, solo es simple la transmisión de un sentido, del terminal que origina la información hacia el que la recibe y la procesa. Un ejemplo claro de este tipo son las emisoras de radiodifusión, los sistemas de alarma vehicular, autocontrol remoto. Los sistemas semiduples permiten la transmisión en ambos sentidos de manera alterna, ¿verdad? Cuando ya sea que si uno está transmitiendo, el otro va a estar recibiendo, y así, viceversa. Un ejemplo de este tipo son las transmisiones efectuadas por radioaficionados, aparte de las que están allí. Y también tenemos del sistema duplex, o full duplex también llamado así. Consiste en que la transmisión
se realiza en ambos sentidos de manera simultánea. Y esta es la manera más eficiente. Y un ejemplo son las comunicaciones telefónicas. Ahora bien, vamos a seguir acá. Bueno, como sabemos, tenemos el espectro electromagnético, es la manera en que nosotros los seres humanos organizamos las ondas electromagnéticas según su longitud o frecuencia. Entonces aquí, más o menos en esta imagen, lo que muestra es una relación entre la onda, y por ejemplo, la onda de radio, estamos hablando de ondas de tamaño de edificio, las de microondas desde el tamaño de personas al tamaño de una mariposa, las infrarrojos estamos hablando del tamaño de punta de aguja, y así hasta los rayos gamma que son del tamaño del núcleo atómico. Entonces, la energía electromagnética se puede transmitir por varios modos, como voltaje o corriente a través de un cable metálico, como ondas de radio emitidas por el espacio libre o como ondas de luz por una fibra óptica. Entonces, esta designación de frecuencias la realiza la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC. Ella hace estudios, valida y dice para qué, de acuerdo, ¿verdad?, a la penetración que tenga la atmósfera, qué tanto le influye el vapor de agua y muchas otras, o qué tanto puede atravesar, ¿verdad?, son utilizadas para cierto tipo de sistemas. Y el que se encarga de realizar y designar esas bandas de frecuencia es la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC. Y también tenemos el Comité Consultivo Internacional de Radio, que es el que trabaja específicamente en las frecuencias de radio, que es las que nos interesan a nosotros, las radiofrecuencias. Y ellos las subdividen en bandas de frecuencias más angostas que más adelante vamos a estudiar. Adicionalmente, tenemos la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, la UIT, UITU, y él dividió el planeta en 3 regiones. Nosotros nos encontramos en la región 2, donde estamos los países de América. En la región 1 encontramos los países, encontramos el continente africano, los países de África, Europa y un parte de, ¿verdad?, de Asia tenemos acá. Y en la región 3, básicamente Rusia, ¿verdad? Y en la región 3 tenemos el resto del mundo, principalmente una parte de Asia y Oceanía. Bueno, ahora bien, nosotros adicionalmente, cada país tiene también una entidad encargada de administrar, de gestionar, de planificar, de dar atribución, de vigilar y de controlar el espectro radioeléctrico. Y en Colombia esa agencia se llama ANE, la Agencia Nacional del Espectro. Y como les había dicho, el Comité Consultivo Internacional, la CCIR, hizo una subdivisión de las bandas de radiofrecuencia. Entonces ellos asignaron que de 3 a 30 kHz son llamadas las very low frequency o las frecuencias muy bajas, y básicamente tienen aplicaciones para comunicaciones marítimas con submarinos. Este tipo de ondas, como pueden ver, la frecuencia es baja, estamos hablando de ondas del tamaño de torres de edificio. Por tanto, este tipo de ondas tiene una propagación por onda terrestre o superficial, es decir, que si encuentra un obstáculo, ¿verdad?, ella lo va a tratar de sobrepasar. Siguen la curvatura de la Tierra y alcanzan muchas grandes distancias. Entonces, la atenuación de estas ondas es bastante baja, pero sabemos que cuando estamos trabajando a frecuencias bajas, también no tenemos un gran ancho de banda y no podemos transmitir gran cantidad de información. Entonces, esta tiene sus ventajas, por eso se utiliza para ciertas aplicaciones específicas. Vamos a llegar a grandes distancias, vamos a poder tener poquita atenuación, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, no vamos a tener una capacidad fuerte para transmitir información. También tenemos otras frecuencias que son las frecuencias bajas o low frequency, que van de 30 a 300 kHz. Y estos, los servicios típicos, son radioguías, ayudan en la navegación aérea y marítima, y estas ondas también tienen una onda superficial o terrestre igual como
la anterior. Miren que igual, a pesar de que están subdivididas, miren que tienen sus servicios típicos según la CCIR. También tenemos las frecuencias medianas que van de 0.3 a 3 MHz. Estas tienen también de manera de onda terrestre la propagación, pero también utilizan la propagación ionosférica, y es aquí donde la atmósfera funciona como un reflector. Entonces mira que queda como la onda como si estuviera transportándose en una guía. Se refleja en la ionosfera de la Tierra y también puede alcanzar grandes distancias. Y en esta banda, una de las aplicaciones está la radiodifusión AM y la radio marítima. Y debido a este efecto, ¿verdad?, que tenemos y que son ondas bastante largas, podemos tener largas distancias y también presenta baja atenuación en la noche. No sé si ustedes de pronto han notado que de pronto una emisora AM la escuchan mucho mejor de noche que de día, ¿verdad? Porque debido a la ionización de la superficie de la ionosfera, como cuando no está el sol, ocurre menor atenuación en estas ondas. Luego, cuando hablamos ya de 3 a 30 MHz, estamos hablando de frecuencias que se utilizan para radioaficionados, comunicación militar, comunicación a larga distancia para aeronaves y barcos, telegrafía y fax. Y este tipo de onda también utiliza onda de propagación ionosférica, y estamos hablando de anchos de bandas inferiores a 10 kHz para estas bandas de frecuencia. Luego, luego siguen las bandas de 30 a 300 MHz, las Very High Frequencies, y aquí estamos hablando de televisión y radiodifusión FM, una dentro de las tantas aplicaciones que tiene esta banda de frecuencia. Y aquí ya empezamos que la propagación se hace por línea de vista. Es decir, que si hay un obstáculo en medio, no se va a poder transportar. Se necesita que tanto el transmisor y el receptor, ¿verdad?, tengan línea de vista. Ahorita más adelante de pronto voy a mostrarles una imagen que es importante para las actividades. Ahora cuando leamos la guía de actividades. Bueno, luego para las siguientes frecuencias, como las frecuencias ultra altas, que van de 0.3 a 3 GHz. Aquí tenemos, ¿verdad?, el Wi-Fi, el Bluetooth, enlaces de microondas, nuestros sistemas celulares, televisión, se manejan en esta banda, y también estamos hablando de propagación de línea de vista. Y ocasionalmente hay propagación troposférica dentro de esta banda. Y luego, para la siguiente banda de 3 a 30 y de 30 a 300 GHz, estamos hablando también de bandas que transmiten por línea de vista y son aplicadas para radioenlaces, comunicaciones satelitales, radares y localización de misiles. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de la antena. ¿Qué es la antena? Ahora sí, vamos a dar como una pequeña introducción también al mundo de las antenas, porque en esta unidad académica estudiamos un poco acerca de la normativa y un poquito también acerca de, ¿verdad?, de las antenas, de los dispositivos y elementos de comunicaciones, que es tan importante como la antena. Y la antena es un dispositivo de acoplamiento que opera entre una onda guiada y una onda de espacio libre, o viceversa, ¿verdad? Tenemos una onda guiada, la onda guiada va a ser una corriente eléctrica, ¿verdad? Y esa onda que tiene un voltaje y una corriente inducen un campo eléctrico, y ese campo eléctrico a su vez va a inducir un campo magnético. Y luego, ¿verdad?, la antena adapta esa onda para que pueda ser propagada y se pierda la menor cantidad de energía. Aquí, por ejemplo, muestran un circuito equivalente de una antena, porque a pesar de que uno quiera transmitir toda la cantidad de energía, ¿verdad?, las antenas no son ideales. Las antenas también van a tener
pérdidas por calentamiento, que esta R sub 0 que está aquí, que simboliza, la X sub A simboliza, este es el circuito equivalente a una antena. La X sub A simboliza la inductancia del alambre y otros efectos. El capacitor que está aquí simula como lo que sería equivalente a la capacitancia parásita entre las terminales de la salida de la antena, y la resistencia que tenemos aquí de radiación es la componente física que sirve para calcular la potencia total recibida o transmitida. Entonces, miren, de aquí vamos a obtener la impedancia equivalente de nuestra antena. De hecho, cuando estemos trabajando ya en la siguiente unidad del diseño de la antena, vamos a ver que nuestra antena va a tener una parte reactiva y que necesitamos luego acoplar. Uy, perdón que se me desconectó aquí el... Ok. Bueno, ahora sí. Ahora vamos a estudiar un poquito acerca de los parámetros de una antena, que es el patrón de radiación, el ancho del haz, la polarización, el ancho de banda, impedancia, ganancia y características mecánicas de las antenas. Entonces, el patrón o diagrama de radiación de una antena es la representación gráfica de las características de radiación de una antena en función de la dirección. Atendiendo el diagrama de radiación, podemos hacer una clasificación general de los tipos de antena y podemos definir la directividad de una antena, ya sea isotrópica, omnidireccional y directiva. Isotrópica es una antena ideal, no existe. Miren, estamos viendo el patrón de radiación, es esto en 3D en coordenadas polares, sería esto. Entonces, ¿dónde? Aquí, bueno, por ejemplo, aquí se puede mirar mejor. Esto aquí me está indicando la ganancia de la antena. Miren que está radial, la ganancia de la antena radial, y luego acá, por acá afuera, veo que empieza de aquí los grados. Entonces, aquí están coordenadas polares. Entonces, el diagrama de radiación, como les había comentado, el isotrópico es el ideal en el cual utiliza la teoría de antenas como base para comparar y para mirar qué tan directivo, qué tan eficiente es una antena. La omnidireccional, como pueden ver, el patrón de radiación en 3D parece como una dona. En el centro no radia y radia hacia los lados. En el campo cercano no radia tanto, ¿verdad? Hacia arriba, miren que básicamente como una dona. Y miren acá cómo quedaría esto sería el patrón el patrón vertical y el patrón horizontal. Miren que ya, y cuando uno une en 3D, quedaría así. Quedaría como una dona. Miren que aquí se suprime y aquí quedaría como algo bidireccional. Y este es el patrón de radiación de la antena directivo. Miren que se radia y se dirige se concentra la potencia de la antena, la mayor de la cantidad de las ondas electromagnéticas hacia un sentido. Entonces, este tipo de patrón de radiación es directivo, este es unidireccional y este es isotrópico. Entonces, este patrón aquí está de radiación, está en 2D y en coordenadas polares, en 2 dimensiones. Entonces, podemos ver las partes. Tenemos sería nuestro lóbulo principal donde se concentra la mayor cantidad de potencia. Como nuestras antenas no son perfectas, siempre vamos a tener unos lóbulos secundarios y se nos va a escapar parte de la energía, ¿verdad? Hacia unos sectores y también hacia la parte trasera, que se llaman lóbulos traseros. Y también algo importante que vamos a tener unos nulos dentro de estos puntos, que luego más adelante cuando estemos trabajando en el diseño de antena, vamos a ver por qué es importante, bueno, por ejemplo, cuando ya estemos trabajando en el diseño de un radioenlace y escojamos o diseñemos una antena, tenemos que tener en cuenta todos estos puntos del patrón de radiación para hacerlo lo más igual y poder simular nuestro radioenlace. Tener en cuenta todos estos conceptos que estamos estudiando ahora en la unidad 1. Otra definición básica de antenas o parámetros importantes de la antena es el ancho de haz. Miren como aquí, miren, este lóbulo que está aquí, ahora esto también es un diagrama de radiación de la antena, pero esto está en coordenadas rectangulares.
Entonces aquí vamos a tener el campo eléctrico en decibeles y aquí vamos a tener los grados, ¿verdad? Aquí vamos a obtener los grados, pero están en coordenadas rectangulares. Entonces aquí podemos ver el ancho de haz va a ser la parte más ancha del lóbulo principal en donde la energía máxima radiada decae 3 dB. Es decir, usted cuando ve así un patrón de radiación de una antena y donde decaiga la ganancia principal, por ejemplo, miren que aquí está a 12, menos 3 sería 9, es decir, 9, mira aquí está 9 decibeles, es decir, este punto y este punto que está aquí. Entonces yo marco cuántos grados hay acá y cuántos grados hay acá, y entonces ahí yo puedo calcular el ancho de haz. Entonces ya sabemos que se calcula menos 3 dB de la ganancia máxima de la antena. Bueno, otro punto y otro parámetro importante de la antena es la polarización. Entonces, la polarización de una antena se refiere a la orientación del campo eléctrico radiado con respecto a la superficie del suelo. Existen diferentes tipos de polarización. La polarización lineal, que se subdivide en vertical u horizontal. Entonces, por lo general, cuando nosotros diseñemos o compremos una antena, nosotros vamos a ver su datasheet vamos a ver el patrón de radiación, entonces ahí nos vamos a dar cuenta en el patrón de radiación horizontal, vertical, y ahí podemos tomar la determinación y de acuerdo al sistema que vamos a utilizar, qué polarización usar. Pero es importante que para que haya la máxima transferencia de potencia entre la señal transmisora y receptora es que se tenga la misma polarización. Entonces también existe la polarización circular a la derecha, circular a la izquierda, la polarización elíptica a la derecha y polarización elíptica a la izquierda. Como están aquí, son los diferentes modos. De hecho, hay algunas antenas que, de acuerdo al tipo de antenas, nada más van a poder tener vertical y horizontal, como son las antenas de alambre, pero ya las que son de pronto circulares y de alambre circular, ya sí vamos a obtener, vamos a poder radiar este tipo de polarización, y es la forma en cual cómo se van a proyectar los campos eléctricos y magnéticos de la antena. Otra característica importante de las antenas es su impedancia. Como les había dicho, ella va a tener una parte real, una parte imaginaria, y nosotros necesitamos, ¿verdad?, conectarla y transmitir el máximo de potencia. Entonces, para nosotros poder transmitir ese máximo de potencia, debemos adaptar nuestra antena a nuestro transmisor y receptor a través de una línea de transmisión, ¿verdad?, para que podamos y no perdamos parte de la energía, no se nos devuelva. Algún otro concepto importante del diseño de las antenas es el ancho de banda, y es el margen en el cual los parámetros de la antena cumplen unas determinadas características. Por ejemplo, el VCWR tiene que ser lo más próximo a 1, menor de 2, y el coeficiente de reflexión debe ser menor a menos 14 decibeles. Si estamos hablando de números negativos, menor a menos 14, un número menor a menos 14 es menos 15, menos 16, menos 17, para que lo tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, para uno determinar, cuando tú estés diseñando una antena y tú quieras determinar exactamente si esa antena te está operando en un rango de frecuencia, tú debes cumplir con que el VCWR en ese rango de frecuencia sea menor a 2. Es decir, por ejemplo, aquí estamos hablando de un VCWR 5, aquí estamos hablando de 1, 2, entonces estamos hablando como que que está aquí, básicamente este pedacito va a ser como 28, aquí estamos hablando más o menos como 28 puntos, aquí 1, 2, 3, 4, 5, o sea, aquí sería como 28.5, como 28.3. Entonces aquí más o menos, bueno, como esto está, obviamente está en gigahertz, está bastante amplio, de pronto uno lo colocaría en megahertz como para revisar más el ancho de banda, mucho mejor de la antena, pero es amplio igual porque estamos hablando aquí de gigahertz. Bueno, entonces otro parámetro, bueno, este parámetro que estamos viendo aquí es el VCWR. Nosotros siempre, nuestra antena, vamos a querer que en la banda de operación en la cual la vamos a utilizar, tiene que ser lo más próximo a 1, no debe pasar del valor de 2. Y
pues intrínsecamente cuando tengamos el VCWR podemos hallar el coeficiente de reflexión, las pérdidas que van a haber de retorno. Miren, si tenemos un coeficiente de reflexión va a haber pérdidas de retorno y también vamos a tener pérdidas por desacople. Otros conceptos básicos y parámetros importantes en nuestra antena es la ganancia, ¿verdad? Y la ganancia está definida como los decibelios, los dBi, de ganancia en relación entre la densidad de potencia radiada en una dirección y la densidad de potencia que radiaría una antena isotrópica. Miren que aquí la están comparando con la antena ideal. A iguales distancias y potencias entregadas a la antena. Y la ganancia de la antena está determinada por las dimensiones físicas de la antena, así es como los materiales que empleamos para fabricarla. Otro parámetro importante, muy importante en la antena, es la directividad. Y aquí vamos a tener la relación entre la densidad de potencia radiada en una dirección a una distancia y la densidad de potencia que radiaría la misma distancia a una antena isotrópica a igualdad de potencia total radiada. Miren, aquí más o menos, ahora les voy a mostrar otra imagen donde más o menos muestra la relación de directividad. Y una de las maneras también de calcular la directividad es igual a cuando estamos trabajando con el ancho de haz. Esto es el ancho de haz en horizontal y en vertical, sobre 4pi entre el ancho de haz horizontal y vertical. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, y eso lo van a ver luego en la siguiente unidad. Aquí cuando ven el ancho de haz, ¿verdad? Que decía que lo calculaban a menos 3 dB y eso lo tenían en grados. Entonces, lo van a mirar en horizontal y en vertical, y si nosotros multiplicamos 4pi entre esos valores de esos ángulos, pero en radianes, teniendo ya convertido estos ángulos no en grados, sino en radianes, vamos a obtener la directividad de nuestra antena. Entonces, miren, aquí hay una relación entre lo que sería una antena isotrópica, y miren, aquí tendríamos una antena. ¿Qué tipo de antena sería este patrón? ¿Quién recuerda de lo que hemos hablado? Omnidireccional. Ajá, muy bien, omnidireccional. Entonces, como pueden ver, miren que la omnidireccional va a tener una diferencia, va a tener una directividad porque radió mayormente, ¿verdad?, su energía hacia los lados, ¿verdad? Entonces, diferente que aquí, miren que aquí no tiene la misma cantidad. Entonces va a ser directiva, y de hecho, las que son directivas lo van a hacer es todo hacia el frente, ¿verdad? Y van a ser mucho más directivas. Bueno, entonces otro concepto que debemos estudiar, sobre todo ahora que ustedes van a leer la normatividad, ¿verdad?, que tiene la ANE en Colombia, y que ustedes tienen ahí un trabajo importante que hacer para esta actividad, es la PIRE, o potencia isotrópica radiada equivalente. Entonces, ¿a qué se refiere? Es la cantidad de potencia que emitiría una antena isotrópica para producir la densidad de potencia en la dirección de máxima ganancia a una antena. Entonces, la potencia, la PIRE, cuando estemos viendo la normativa, se refiere a la potencia que va a transmitir el transmisor menos las pérdidas que se tengan en la línea, en el cable o en los conectores, más la ganancia de la antena. Estamos hablando aquí en unidades de decibeles. Los decibeles, cuando se restan, como si estuviera dividiendo, y cuando se suma es como si estuviera multiplicando en escala lineal. Recuerden que los decibeles están en escalas logarítmicas, y las propiedades de los logaritmos nos dicen, ¿verdad?, que cuando se suma el logaritmo en escala lineal se estuviera multiplicando. Es lo mismo. Bueno, entonces hay otro concepto también que es la potencia radiada aparente. Y es el producto de la potencia suministrada a la entrada de la antena por su ganancia con relación a un dipolo de media onda. Miren que aquí era en relación a una antena isotrópica, y aquí está en relación a un dipolo de media onda en una dirección dada. Este producto debe ser expresado en kilovatios o en dB con relación a un kilovatio o dBk. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, que es lo mismo, solamente que
la relación entre la PIRE y la potencia radiada aparente es que la PIRE va a ser igual a la potencia radiada equivalente más 2.15 decibeles. ¿Y por qué? Porque el dipolo tiene una ganancia de 2.15 decibeles con respecto a la antena isotrópica, considerando la dirección de máxima radiación. De hecho, dependiendo del tipo de antena, vamos a tener también unas ganancias específicas, ya sean bajas o altas. ¿Verdad? Una antena dipolo es una antena que tiene un patrón de reacción omnidireccional. Miren, de hecho, aquí entramos a los tipos de antenas omnidireccionales y que hacen este tipo de antenas. Orientan las señales en todas las direcciones con un haz amplio pero de corto alcance. Díganme ustedes para qué usarían una antena omnidireccional o este patrón, para qué lo usaríamos. La omnidireccional se utilizaría para irradiar señal en lugares como concurrentes o cerrados, como auditorios, o así como que una amplitud hacia a la redonda, digámoslo así. Ajá, cuando tengamos múltiples usuarios, ¿verdad? No queramos dirigir a un enlace punto a punto, sino que queremos, ¿verdad? Obtener a un punto a múltiples puntos, ¿verdad? Entonces, usamos este tipo de antenas. De hecho, la radio, la televisión, todos estos sistemas que queremos llegar a diferentes usuarios. De hecho, el Wi-Fi de nuestra casa, las antenas de... Bueno, claro que las antenas de celulares sí lo utilizan ya de panel, son un poco diferentes, pero, ¿verdad? Nosotros queremos, con este tipo de antenas, queremos alcanzar la mayor cantidad de usuarios, ¿verdad? A la redonda. Entonces, ¿qué tipo de antena vemos aquí? Las monopolo, que tienen este tipo de patrón de radiación. Está la dipolo plegado, la espira o loop antena, y también tenemos la antena de microcinta, la antena de parche, que son antenas planas. Tienen este tipo de patrón de radiación omnidireccional. Miren que a pesar de que esta antena tiene patrón omnidireccional, miren que en el plano vertical se ve bidireccional, ¿verdad? Miren que hay un nulo siempre en el centro. Bueno, entonces también están las antenas direccionales y son las que van a dirigir la energía a una dirección común. Y su patrón de radiación va a ser más angosto, pero va a tener mayor que alcance, ¿verdad? Hacia el sentido, miren que va a tener mayor alcance. Son mayormente usadas para radioenlaces punto a punto y presentan mayor ganancia y se usan para largas distancias. Entonces tenemos aquí la antena Yagi, la GIR, la panel sectorial, tenemos la antena de bocina. De hecho, ustedes van a diseñar en el laboratorio una antena de guía de onda, parecida a esta, pero guía de onda circular. No es cuadrada, sino circular. Totalmente circular. La parabólica. Ah, bueno, mira aquí. De hecho, miren, esta es una de las que ustedes van a crear, que vamos a hacer. Esto es hecho en casa, de hecho, lo que muestran aquí, que es lo que van a hacer ustedes, una guía de ondas circular. Y van a probar qué tanto aumentan la potencia de su Wi-Fi. Bueno, ahora bien, bueno, como sabemos, tenemos diferentes bandas y aquí les traje como un pequeño ejemplo de estas bandas libres de frecuencias. Está el límite inferior, el límite superior, la frecuencia central y el límite de potencia o intensidad de campo. Entonces, básicamente esta te dice que la PIRE es de 1 vatio. Para 1 vatio, ¿verdad? Esta es de 1 vatio, esta es de 100 milivatios o 30 dBm, de 40 dBm. Entonces, ahorita les voy a explicar algo importante cuando revisemos la guía. Y bueno, aquí yo les coloqué unos asteriscos. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea la PIRE de 1 vatio, dice que para enlaces fijos, punto a punto, las antenas directivas pueden usar una ganancia direccional mayor a 6 dBi si la potencia del transmisor sea reducida en 1 dB por cada 3 dBi que sea la ganancia de la antena a los 6 dBi.
¿Qué quiere decir esto? Como este trabalengua, porque esto lo van a estar leyendo ahora en la normativa. Entonces, lo que quiere decir es que, ¿verdad? Esto aquí me dice es la potencia de salida del transmisor. Ay, la potencia de salida de transmisor. Un vatio, si yo lo paso a dBm, me da 30. Pero recuerden que cuando hablamos de Pire, estamos hablando de la potencia de transmitida y vamos a hablar también de la ganancia de la antena. Es decir, que si yo estoy utilizando una antena que tiene una ganancia direccional, porque estamos hablando de un enlace fijo punto a punto, ¿qué usamos en un enlace fijo punto a punto? Una antena direccional, ¿verdad? Y si la ganancia, siempre en antenas direccionales, la ganancia va a ser mayor de 6 dBi, sí, porque comercialmente van a conseguir con ganancias mayores a 6 dBi. Entonces, ¿qué debemos hacer? La potencia del transmisor ya no va a ser un vatio, debe ser, ya no va a ser 30 dBm, que es el valor de un vatio en dBm. Va a ser reducida en 1 dB por cada 3 dBi que exceda la ganancia de 6 dBi. Es decir, si mi antena direccional tiene 12 dBi de ganancia, ¿verdad? Por cada 3 dBi que exceda. ¿Cuántos dBi está excediendo? 6 dBi, ¿verdad? Es decir, que ¿cuánto le tengo que reducir? 2 dB, porque le tengo que reducir 1 dB por cada 3 dBi que exceda. Entonces, ahí hacemos el ajuste. Entonces, así la normativa nos va a estar indicando y eso va a ser importante para que ustedes lo coloquen para enlaces fijos o enlaces punto multipunto. ¿Alguien tiene la mano levantada? Nicolás Soto. Ahí está Nicolás. Bueno, listo. Voy a abrir un momentico mientras Nicolás de pronto va a tomar la palabra. Voy a abrir la guía de profe. actividades del curso. Sí, adelante. Profe, qué pena, es que a mí me llegó el correo de esta clase, pero pues no sé si es de Telecontrol. Es que me llegó al correo de Telecontrol esta clase. De verdad, ¿estás metido también en el grupo de antenas? No, señora, lo que pasa es que pues hoy se me dio por de nuevo, pues reviso todos los días la plataforma y en el curso de Telecontrol, en el correo me apareció esta webconferencia. Ok. No, esta no es la de Telecontrol, se hizo el viernes pasado. Y ahí en el equipo en Teams está publicada la grabación. Ah, ok. Disculpa. Qué pena, vale, gracias. Ok. Buenas noches. Bueno, entonces vamos a revisar rápidamente la guía de actividades. No, ¿verdad? Es acá, perdón, estoy leyendo. Aquí está la fase 2. Bueno, vamos a leerla. Y bueno, esta actividad inició el lunes 20 de febrero y finaliza el lunes 20 de marzo. Y tiene como resultado de aprendizaje conocer la normatividad regulatoria nacional e internacional en cuanto al uso del espectro radioeléctrico y la fundamentación básica de antenas, así como las nociones de los diferentes modos de propagación de las señales de radiofrecuencia que le permitan determinar su ámbito de aplicación. Entonces, aquí nos piden elaborar una infografía que dé cuenta de los conceptos relacionados a los siguientes elementos, que es el espectro radioeléctrico. O sea, en la misma infografía van a explicar qué es un enlace punto a punto, qué es un enlace punto a multipunto, qué es línea de vista, qué es un perfil de elevación. De hecho, yo les voy a dictar luego un CIPA donde vamos a hacer un perfil de elevación, que es una de las actividades que les toca hacer en esta guía de actividades de manera colaborativa. Esta parte es primero individual, que es un emplazamiento de antenas, que es potencia isotrópica radiada equivalente,
explique la equivalencia entre PIRE e intensidad de campo según la resolución 105 de 2020. Entonces miren que aquí solamente me dice las páginas 53 y 54. Es la única que vamos a analizar. Que de hecho que eso corresponde a las frecuencias libres. Entonces solamente se va a concentrar a esta. Elabore un cuadro sinóptico donde explique las bandas de uso libre presentadas en la tabla 1, donde se especifique. Ah, ok, ya me acuerdo de esto. Perdón, esto de explicar la equivalencia entre PIRE e intensidad de campo es porque se los mando a hacer, porque muchas veces la normativa a veces no le habla de PIRE, sino que le habla de intensidad de campo. Entonces ahí en esa página exactamente de la normativa usted va a encontrar una ecuación, una fórmula donde relaciona cómo podemos hacer la conversión de intensidad de campo para obtener PIRE. Entonces es importante tener en cuenta esa ecuación allí. El segundo punto dice, que también es individual, elabora un cuadro sinóptico donde explique las bandas de uso libre presentadas en la tabla 1, donde se especifique el valor de potencia máxima de salida conducida del transmisor en dBm, realice la conversión de vatios a dBm según la resolución 105 del 2020. Ver página 59 a la 67. Entonces, solamente para estas bandas que están aquí, en la tabla 1, que están acá, ustedes van a colocar cuánto debe ser la PIRE punto a punto. Es decir, como ahorita miramos, ¿verdad? La de 2400, 2483.5, ¿cuánto debe ser la potencia máxima de salida del transmisor? 30 dBm, ¿verdad? Es la potencia de salida, pero la PIRE tiene en cuenta la ganancia de la antena. ¿Cuánto debe ser la ganancia de la antena? 6 dBi, ¿verdad? Para un enlace punto a punto, punto a multipunto, va a ser 36 dBm. Aquí le estoy haciendo este ejemplo. Pero, ¿verdad? Cuando es punto a punto, ella va a cambiar. De hecho, yo por aquí yo escribí una ecuación. Voy a compartirles a ustedes, voy a buscar acá para que lo tengan en cuenta y se les haga más fácil presentarlo. Bueno, miren, aquí esta ecuación. Miren, aquí, por ejemplo, me acuerdo que aquí yo tengo un comentario que le dice, que le dice a un estudiante, miren, por ejemplo, esta ecuación, ¿verdad? La PIRE va a ser potencia de transmisión, ¿verdad? Menos que la ganancia de la antena que exceda, ¿qué? Los 6 dBi por cada 3 dB, es decir, entre 3, ¿verdad? Más la ganancia que tenga la antena. Va a ser la PIRE máxima, pero ¿para qué? Para punto a punto. Es que solamente cambia la normativa, ya para punto multipunto va a ser 36 dBm. Entonces, para que lo tengan pendiente y lean, ya saben, cuando lean potencia máxima de salida del transmisor, por lo general va a ser de un punto a multipunto. Igual va a haber bandas que no van a operar de punto a multipunto, sino solamente de punto a punto. Entonces tienen que identificarlas. Si no opera, entonces lo deja aquí en blanco, coloca no aplica. Bueno, el tercer punto dice... Bueno, entonces ahora aquí tenemos... A ver. Profe, qué pena la interrumpo, tengo la mano arriba. Sí, buenas. Tengo una duda respecto al punto 2. Sí, no, ya estoy viendo acá que el punto 2 es solamente un cuadro sinóptico, ¿verdad? Y solamente teniendo en cuenta estas, y aquí solamente lo que usted va a colocar es la potencia máxima de conducida del transmisor, solamente. Y en este punto, ya usted con esa potencia máxima de salida de transmisor, usted ya puede armar este punto, porque ya sabe que la PIRE va a ser igual a la potencia máxima de salida del transmisor más la ganancia de la antena.
pero ya saben que esa potencia de salida máxima del transmisor, por lo general la normativa se la va a dar en vatios. Usted la tiene que pasar a dBm, ¿ok? Y sumarle los dBi de la ganancia de la antena para obtener la PIRE. ¿Sí les quedó claro? En la resolución 105 de 2020, pues yo ya estoy viendo en las páginas que menciona la guía, pero pues ahí no menciona ninguna fórmula de conversión de vatios a dBm. Esta es la página 53-54. Sí, no, hay otra. No. Aquí no te va a hablar de la conversión de vatios a dBm. Esta te va a hablar de intensidad de campo a PIRE. Es diferente. Y acá yo te digo que, mira que aquí tienes que poner la potencia máxima salida conducida de transmisor en dBm, y por lo general a ti te la van a dar en vatios. Y recuerda que en presaberes ustedes hicieron en la actividad de presaberes, y creo que también lo han trabajado en sistemas de comunicaciones, cómo convertir vatios a dBm, o no sé si tienen la inquietud. No, es que en la guía dice, realice la conversión de vatios a dBm según la resolución 105 de 2020. Pero Ajá. viendo esa resolución, pues no está explícito la fórmula para conversión de vatios a dBm. No, ahí no es que te vaya a dar los datos, la fórmula de convertir de vatios a dBm. Lo que te va a dar aquí es el valor de la potencia en vatios y tú lo vas a pasar a dBm con los conocimientos previos del curso. O no sé si a ustedes les parece que les explique cómo hacer la conversión. La que Tutora, presenta buenas la noches. ecuación de conversión es esta. Porque esto es muy general, de hecho, creo que la normativa nunca te va a explicar cómo cambiar vatios a dBm. No, lo Ya decía saben era que es por lo que 10 está por explícito, logaritmo. ¿Sí? Dígame. es por lo que está explícito en la guía, porque dice que realice la conversión de vatios a dBm según la resolución 105 de 2020. Entonces, es por lo que está explícito, pensé que estaba tal cual, o sea, como si estuviera la fórmula que la tutora Bueno, de menciona, pronto no nosotros está ya la bien conocemos, redactado. Lo que traté, genera bueno, más duda. bien de colocar aquí, lo que traté de colocar aquí Tutora, es que tengas en cuenta estas bandas de frecuencia y lo que te dice la resolución 105 para que tú calcules la potencia máxima de salida del transmisor en dBm. Es básicamente eso. O sea, lo que ustedes, de hecho, si quieren, vamos a abrir la resolución. tutora, buenas Sí, noches. dígame. Tutora, es que la misma inquietud que tiene el compañero también la tuve yo. Lo que pasa es que en el punto 2, pues nos habla de dice según la tabla 1, ¿cierto? La tabla 1. Y la tabla 1 se presenta en el punto 3, pero en el punto 2 dice, nos habla sobre la resolución 105 y en el punto 3 ya nos habla sobre la norma 711 de 2016. Bueno, Entonces, no sé. vamos a leer con calma lo que dice. Mire lo que dice. Elabore un cuadro sinóptico donde explique las bandas de uso libre presentadas en la tabla 1. ¿Qué voy a presentar en el cuadro sinóptico? De esta tabla solamente voy a presentar esto, las bandas de uso libre que están aquí, que es la de 2400-2483.5. Solamente me voy a meter con las bandas de uso libre. Ahora, ¿qué dice? Que debo especificar en el cuadro sinóptico el valor de potencia máxima de salida conducida del transmisor en dBm. Entonces ahora te dice, realice la conversión a dBm, pero esto está entre paréntesis, va aparte. Entonces, si usted no lee el paréntesis, dice, especifica el valor de potencia máxima de salida conducida del transmisor en dBm según la resolución 105 de 2020. Yo le coloco aquí, realice la conversión, porque cuando usted vaya a leer la norma no le va a aparecer en dBm y usted se va a romper de pronto la cabeza buscándola, le va a aparecer en vatios. Entonces, por eso le coloqué aquí entre paréntesis que debe realizar la conversión de vatios a dBm. Pero de lo que me diga la resolución 105 de la potencia máxima conducida del transmisor, ¿para qué bandas de frecuencia? Para las bandas de frecuencia esas que están aquí. Y luego
de hecho, cuando ya usted haga ese punto, ya va a tener aquí la potencia máxima de salida y cuando lea la normativa y vea cuánto es la ganancia máxima de la antena para un enlace punto a multipunto, entonces ya usted puede calcular cuánto es la PIRE acá en dBm, porque la ganancia de la antena sí se la van a dar en dBi. Recuerden que en dBm con dBi se suman linealmente, no hay ningún problema. Entonces eso les va a ayudar allí, como no sé si tienen otra inquietud o les quedó más claro. Sí, ya me quedó clara la información y el desarrollo del punto 2. Muchas gracias. Bueno, sí, ya yo también, sí, al parecer voy a tratar de mejorar esta parte de la rúbrica para el otro semestre porque puede causar un poco de confusión. Ok, bueno, entonces sigamos con el punto 4 que dice, explique mediante un mapa de procesos en qué consiste el otorgamiento de licencias en cuanto al uso del espectro radioeléctrico. Consulte el Manual de Gestión Nacional del Espectro Radioeléctrico, permisos para el uso del espectro radioeléctrico y procedimientos para asignación de bandas de frecuencia. Bueno, entonces ahí, cuando usted consulte y le muestren el proceso del otorgamiento de licencia, ¿usted qué va a hacer? Un mapa de proceso y va a mostrar qué primero hay que hacer, qué segundo paso, tercer paso, cuarto paso, para que te dé un otorgamiento de licencia. Ahora, el quinto punto. El quinto punto dice, describa los diferentes tipos de antenas con su ámbito de aplicación. Debe consultar para cada una de ellas la hoja de datos de algún fabricante de antenas y diligenciar la tabla número 2. Entonces, ¿qué tipo de antenas vamos a investigar? La dipolo, la Yagi UDA, la bocina, la parabólica, la microstrip, la de panel y la helicoidal. Entonces, aquí que me van a colocar una imagen de la antena con su respectiva referencia bibliográfica. Entonces, para que usted conozca cómo es una antena dipolo físicamente, usted le va a colocar aquí su referencia donde obtuvo la antena dipolo, la Yagi, cada una. Luego, ¿cuánto es una ganancia típica? De hecho, si usted googlea fácilmente en Google, usted puede encontrar, por ejemplo, si usted quiere buscar acá, ganancia típica de un dipolo. Entonces miren que ahí dice, la ganancia de un dipolo es en relación a 2 puntos deben reproducir. Entonces miren que ya más o menos ya sabemos que, y aquí podemos entonces comparar, ¿verdad? Las ganancias de las antenas. Tipo de patrón de radiación, si es direccional, omnidireccional, aquí lo van a escribir, ¿verdad? Usted va a investigar un patrón de radiación de la antena dipolo, usted lo va a buscar. Ah, es direccional, entonces lo escribe aquí direccional. Perdón, dipolo, ¿verdad? Es omnidireccional, entonces usted escribe aquí omnidireccional. Y así ya y direccional lo escribimos. Tipo de polarización, entonces usted va a investigar qué tipo de polarización tiene cada una de estas antenas porque dependiendo, ¿verdad?, del tipo de antena van a tener ya sea una polarización lineal o circular. Y bandas de frecuencia en las cuales se aplique, ¿verdad? Por lo cual, entonces, usted también lo va a investigar y va a ver las aplicaciones también. Va a investigar acerca de aplicaciones de estos tipos de antenas. Y luego hay una parte colaborativa del trabajo. Entonces, la parte colaborativa del trabajo es un proyecto que lo empezamos a hacer desde la fase 2 que se llama Internet para Todos, para conectar a los no conectados. Entonces, lo que debemos es investigar una zona del país donde se presente dificultad de conectividad ubicada en un sector rural. Yo coloqué esta página porque el año pasado se podía acceder en la guía y como hubo cambio de gobierno, miren que hubo un problema acá que ya no, le voy a de hecho compartir en el foro el nuevo enlace y le voy a explicar de qué trata porque de hecho cambiaron totalmente la página, el nuevo gobierno y para aquí zonas digitales. Vamos a ver si es sí, esta es realmente
la aplicación ahora que es diferente. Entonces, miren, ustedes pueden mirar acá, esto está actualizado desde el 2022 y son proyectos, ¿verdad?, que se ha hecho desde el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones para llegar a estas zonas apartadas en Colombia y conectarlas. Entonces, nosotros vamos a ubicar, por ejemplo, yo digo, pues yo soy de Antioquia, entonces como más o menos conozco la topografía y el terreno. Entonces, miren, cuando usted le da clic acá abajito de la pestaña, usted puede ver los diferentes lugares, ¿verdad? Municipios, corregimientos, etcétera, que hay dentro de ese departamento. Entonces, por ejemplo, si nosotros escogemos aquí a ver Jorral, dice que usuarios activos por mes. O sea, no hay usuarios activos acá. O sea que básicamente esta zona está desconectada. Entonces así ustedes pueden ir mirando que hay muchas zonas que están en el país desconectadas. Entonces ustedes pueden de ahí seleccionar una zona que no tenga, por ejemplo, miren, si ustedes miran Barranquilla, obviamente mira que sí hay usuarios activos y sí hay conexión. Pero ya si miramos de pronto, de hecho el Atlántico es uno de los países, de los departamentos que están mayormente conectados, pues la ministra era de acá y como que empezó a realizar el proyecto e implementarlo en esta zona del país. Bueno, entonces este enlace se lo voy a regalar, de hecho lo voy a colocar aquí en el chat y se lo voy a poner en el foro de la actividad el día de mañana. Les comparto la grabación también para actualizar este enlace porque lo cambiaron. Entonces sí quería, porque el de antes era mucho más fácil, de hecho no mostraban la inversión del proyecto ni nada de esto, y pues bueno, ya ahora sí te da más información acerca del desarrollo del proyecto. Bueno, entonces nosotros tenemos que ubicar una zona que queremos conectar, es decir, tenemos que ubicar un punto desconectado y un punto que sí esté conectado, una ciudad, ¿verdad? Una capital principal. Y debemos cumplir lo siguiente. Debemos tener 3 puntos, ¿verdad? La origen, que sería el punto que tiene conexión a Internet, y el destino, que sería la coordenada C, que no tiene acceso a Internet. Y entre el punto A y el punto C debe haber mínimo 30 kilómetros, máximo 50 kilómetros. Y entre estos dos puntos, entre el origen y la coordenada y el punto destino, que no tiene conexión, no debe haber línea de vista directa. ¿Qué quiere decir eso de línea de vista directa? Bueno, entonces vamos a abrir un momentico aquí Google Earth para así mostrarle de manera rápida. Sí, dígame. Que no haya obstrucción, profe. Exactamente, que usted trace una línea entre los dos, pero igual se los quiero mostrar como gráficamente para que lo vean. Desde la herramienta Google Earth, nosotros vamos a ubicar aquí de manera rápida. Vamos a poner aquí, a mirar este punto que está aquí. Miren. Por ejemplo, miren. Aquí yo tengo del punto A al punto C. De hecho, aquí yo puedo medir con esta herramienta. Yo puedo medir cuánto hay de un punto acá aproximadamente. Y me dice, por ejemplo, aquí hay 9,14 kilómetros. Apenas, no estoy cumpliendo con el objetivo. Nosotros tenemos que ubicar unos puntos que cumplan mínimo 30 kilómetros. Pero dentro del punto A al punto C no debe haber línea de vista. ¿Cómo así? ¿Yo cómo voy a saber si hay o no hay línea de vista entre ellos? Yo tengo que ubicar las coordenadas de mis puntos. Luego yo le voy a dar un zipat de cómo ubicar estos puntos y colocar estos marcadores en Google Earth, como para tener tiempo y ustedes primero trabajan en la parte individual. Y pues bueno, hay algo aquí que se llama agregar ruta. Entonces, con esta herramienta de Google Earth, de agregar ruta, nosotros, luego de agregar la ruta,
A ver, ¿dónde se agregó la ruta que no vi el nombre que se agregó? A ver, ¿cómo se llama esta ruta? Vamos otra vez, que no vi cuál. Ah, es que está aquí el cuadrito. Perdón, miren, aquí está el cuadro. Entonces tú automáticamente cuando tú das a agregar ruta, te dice ruta sin título, te dice. Entonces tú colocas ruta A la C. Le das a aceptar. Yo no sé si yo la marqué, si la marqué de aquí a acá. Entonces, bueno, vamos a darle aquí y vamos a darle aquí a mostrar perfil de elevación. Y miren, hay línea de vista entre, miren, aquí me dice que estoy en el punto C, miren la flecha que es cómo se mueve. Entre este punto a este punto no hay línea de vista, ¿verdad? Pero ya saben que ustedes deben tener, ¿qué? 30 kilómetros de distancia. Y deben poner un punto B que sí haya línea de vista, pero aquí no va a haber línea de vista tampoco. O sea, de hecho, este punto no me sirve porque entre el punto A y el punto B sí debe haber línea de vista. Entonces, ¿cómo hay línea de vista? Que yo venga y trace una recta. Por ejemplo, vamos a coger acá un momentico. Recorte. Igual esto yo les voy a dar un zipas para que con calma lo vamos a hacer para que les quede como más claro. Y no lo hagamos así corriendo, sino paso por paso. Vamos a abrir aquí un archivo de PowerPoint. ¿Ves que ya? Bueno, miren, por ejemplo, si yo coloco aquí la imagen que tengo del perfil de elevación, si yo le doy aquí insertar una línea, ¿verdad? Del punto A al punto C, aquí no hay línea de vista. Es decir, para que haya línea de vista, yo trazar una recta, debe estar despejado el campo, sin montañas que le obstruyan el paso. Recuerden que cuando estamos trabajando en radioenlaces, estamos trabajando en bandas que trabajan en línea de vista. Entonces se necesita despejamiento. Eso es lo que deben tener en cuenta. Igual recuerden que del punto A al punto C no debe haber línea de vista, pero un punto central sí debe haber línea de vista. Puede ser en medio del camino o puede ser a un lado, ¿verdad? Como está por acá, como para encontrar la línea de vista. Entre A y B sí debe haber línea de vista y entre B y C, obviamente, para que haya la comunicación. ¿Listo? Y entonces, ¿qué deben colocar acá? Deben colocar, presentar el perfil de elevación entre la coordenada A y la coordenada C, que no va a haber línea de vista y debe haber máximo de 30 a 50 kilómetros. Luego deben presentar el perfil de elevación utilizando la herramienta de Google Earth entre la coordenada A y la coordenada B. Y la coordenada A, la coordenada B debe ser mínimo de 15 kilómetros y deben tener línea de vista directa. Es decir, que cuando yo trace del punto A al punto B una línea recta, debe estar el camino despejado. Y el punto C me dice que debo presentar el perfil de elevación entre la coordenada B y la coordenada C, la destino. Y también debe haber línea de vista y mínimo ese radioenlace debe haber 15 kilómetros. Ahora, el punto D me dice que debo agregar aquí las coordenadas en longitud, latitud y altura. Y eso se lo voy a explicar más adelante en un CIPAS. De hecho, cuando tú agregas un marcador en Google, uno puede mirar aquí en propiedades, uno puede mirar aquí la latitud y la longitud. Y la altura del punto A lo podemos ver aquí en el perfil de elevación. Me dice que está a 2136 metros. Me va diciendo la altura. ¿Lo ves? Cada vez que yo voy, me va diciendo la altura relativa. Y aquí en el punto C, por ejemplo, hay 2496 metros de altura. Bueno, igual la otra semana, más adelante, estaré haciendo un CIPAS para que ustedes vayan trabajando primero la parte del desarrollo individual. ¿Ok?
Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos a trabajar este punto? Si un compañero suyo del equipo colaborativo presenta un punto, pero no cumplió, tú le dices, nada, compañero, eso no cumple, yo vengo y propongo este, o usted puede mejorar lo que él hizo, ¿verdad? Si él lo comparte y decir, no, mira, podemos hacer esto, esto, si ustedes quieren se reúnen y concisan exactamente porque van a trabajar con esos puntos durante todo el curso para ir desarrollando paso a paso el radioenlace para llevar conexión a ese punto. Miren, entonces, cada persona va a desarrollar un trabajo, un informe individual que debemos subir cada persona al entorno de evaluación, que debe cumplir con una portada, introducción, objetivo, respuesta de los ítems 1 hasta el 7. De hecho, hay un punto que es realimentar los ítems de un compañero, presentar conclusiones y las bibliografías utilizadas. Y también hay un trabajo grupal que solamente va a tener la selección de los puntos geográficos, es decir, el último punto que estaba allí con la tabla, con los perfiles de elevación, ¿verdad? Y de las personas que participaron en el equipo. Y va a tener una portada, introducción, objetivos. Y algo importante también que debemos revisar es la rúbrica de evaluación. Entonces tenemos que vamos a evaluar la participación en el foro. Vamos a evaluar, bueno, la participación en el foro tiene 5 puntos. Participar en el foro de discusión de manera oportuna y activa, sus aportes contribuyen a la discusión académica. Luego aquí define conceptos de antenas en relación a las normas del espectro radioeléctrico. Entonces miren que aquí va varios puntos allí de la parte individual y esto tiene 25 puntos. Esta actividad en total tiene, si no me equivoco, 60 puntos. Tiene 25 puntos. Planteamiento del proyecto, que esta la vas a hacer de manera colaborativa, tiene 15 puntos. Ahora, también hay otro criterio de participación, realimentar a un compañero, también tiene 5 puntos. Y, por último, la entrega del documento individual siguiendo las indicaciones de la guía de la actividad. Y tanto del informe individual como la del informe grupal también. Esto sería todo lo que evaluaríamos. Algo importante, chicos, el componente práctico, realicen la inscripción al centro más cercano en el cual se haya habilitado el componente práctico. Ya, de hecho, ya les aparece disponible. Recuerden que el componente práctico tiene un puntaje importante en el curso. Estas actividades, miren que apenas tiene 60 puntos, el componente práctico tiene 130 puntos. Entonces, 140 puntos, perdón. Entonces, así que les invito a participar de manera activa también en la realización de este. Bueno, veo varias manos levantadas. Vamos a responder las preguntas que tengan. Juan Carlos Plazas. Bueno, no, ya dejo la mano levantada de hace rato. Ya la bajo. Ok, damos entonces la mano a Jonathan Albeiro. Tutora, buenas noches. Sí, es para una consulta. En el punto que dice Internet para todos, ese punto se entrega en esta misma guía también. O sea, va incluido ahí ese punto al final. ¿Cómo? ¿Ese punto va a qué? Va incluido en esta guía también. O sea, presentamos el punto de Internet para todos, va incluido en esta guía también. Sí. Sí, en esta guía está incluido. Yo lo leí de aquí de la guía. Es el punto número 7. O sea, ese lo anexamos al final de la guía para entregar ahorita que hasta el Sí, 20 de hecho, miren que, de hecho, en el informe individual
cada uno debe proponer básicamente, ¿verdad? Un punto y después ustedes como grupo o mejorarlo y proponerlo y después como grupo ustedes deben presentar solamente el punto 7, cuál es el que van a escoger ustedes como grupo que cumpla con todos los requerimientos, ¿verdad? Van a escoger para trabajar en el proyecto. Ah, ok, muchas gracias. Por eso es importante que realimenten a su compañero, que se den cuenta si hay línea de vista, no hay línea de vista, si cumple con los criterios de las distancias que solicita la guía de actividades. Bueno, también veo la mano levantada de Marino Elkin. Sí, tutora, buenas noches. Tutora, hace un momento hablaba sobre el componente práctico. Yo tengo una inquietud respecto al componente. La pregunta es que si ese componente práctico la tenemos que ir desarrollando o eso ya se desarrolla en el momento que se vaya a hacer la práctica. Se desarrolla en el momento que se vaya a hacer la práctica con el tutor asignado. Ustedes van a tener unos tutores asignados en los centros. Así que igual Ah, de ok, cierto. muchas gracias. Así que no se preocupen, o sea, ustedes van a tener un tiempo igual. Yo, como les he comentado, algunos van a tener de pronto inconveniente a ir a una sección. Si usted tiene inconveniente de ir a una sesión, hable con el tutor para ver de qué manera usted puede ir en otro tiempo, que él pueda estar en el centro y que usted le pueda demostrar que realizó la sesión. Bueno, entonces aquí veo la mano levantada también de Rubén Darío Tamayo. Sí, Adelante. muy buenas noches, ingeniera. Me gustaría que en esta web quedara de pronto registrado por parte suyo el tema de que como vamos a trabajar con un proceso que es colaborativo, donde se van a manejar los roles del compilador, revisor, evaluador, sería muy importante que quedara en esta web el tema del tiempo máximo para la entrega de compilaciones. O sea, durante todo lo que llevamos estudiando en la UNAD, siempre se ha dicho de que el tiempo máximo de entrega antes de cerrar la unidad son 3 días hábiles. Entonces sería bueno que si usted tiene la pauta para eso, porque se suscita que hay compañeros que no acatan esto, sino que a última hora entregan y obviamente esto va a generar malestar para otros compañeros que sí entregan oportunamente sus aportes. Sí, claro que sí. Máximo 3 días. De hecho, si usted ve que sus compañeros no han hecho ningún aporte, no han realimentado y ya falta una semana para cerrar la actividad, usted puede indicar en el foro que va a trabajar de manera individual porque sus compañeros no han dicho nada acerca del proyecto. Entonces no hay ningún inconveniente. Usted déjelo igual establecido en el foro y no se va a ver afectada la calificación. Porque entiendo que hay muchos dejan para última hora, el último día para hacer su aporte. Entonces no es justo que el compañero que sí entregó los aportes esté cambiando, modificando el trabajo al final. Igual recuerden que tienen un trabajo individual que es importante entregar, que básicamente tienen que hacer todos los puntos ustedes. Y si no, el estudiante no aparecieron los demás estudiantes, pues ya hoy usted tiene seleccionado su proyecto. Obviamente que se debe dar cuenta de cumplir con las consideraciones que están allí establecidas. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, chicos, entonces les agradezco por favor que digiten la asistencia. Por ahí yo les compartí el enlace de asistencia. Voy a verificar un momentico para ver cómo va eso de cómo lo han digitado. A ver, solamente 15 personas han mandado una respuesta y hay conectado más de 41 personas. Entonces, chicos, por favor, para que dejen ahí consignada su asistencia. Y pues bueno, les deseo una feliz noche. Mañana estaré publicando en los foros esta grabación, el enlace de Mintic, ¿verdad? Que cambió
hubo cambio de gobierno. De hecho, eso cambió hace nada, la semana pasada fue que cambió el enlace. Entonces, pues se estará actualizando esa información para que tengan acceso. Cualquier inquietud, ya saben que tenemos un horario de atención síncrona en la cual ustedes me pueden contactar a través del equipo de Teams, de la herramienta Teams, ¿verdad? Ustedes van, ¿verdad? Cuando ustedes abren Teams, descárguenla en su celular, descárguenla la aplicación. Usted va aquí al chat y usted, bueno, ahora mismo estoy en el estado de no molestar porque estoy en una conferencia, pero cuando usted abre aquí el chat, usted puede buscar a una persona, ¿verdad? O puede buscar aquí a una persona. Por ejemplo, vamos a buscar a Yamit. Entonces, miren que aquí me sale, por ejemplo, los diferentes. Así ustedes me pueden buscar Stephanie Lancheros o con mi correo institucional y ahí les va a aparecer para que ustedes me empiecen a escribir y puedan tener una conversación. ¿Alguna inquietud? Muy atenta. Que tengan una feliz noche. Creo que hay alguien que alzó la mano, José Dubán. Sí, profe, buenas noches. Sí, buenas noches, José Dubán. Profe, es más un tema personal, no sé si de pronto me puede regalar 2 segunditos tan pronto.